perfectos, pero para que entendamos que hay un poder cuando somos agradecidos de Dios. Hay un poder cuando de nosotros puede emanar, ¿verdad? Con una actitud que nazca desde lo profundo de nuestro corazón, el entender que debemos ser agradecidos con Dios. Así que, poderoso pastor, yo creo que esto se va a calentar fuertemente. Sí, 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 porque hoy vamos a aprender también que la gratitud produce ciertas hormonas en la vida del ser humano. Y de hecho, esto es tan poderoso que hay personas que son ingratos, que se ponen viejos pronto. O sea que todo está relacionado. ¿Por qué razón usted cree que el Eterno colocó en la Biblia unas 15 palabras para hablar de la adoración? Dentro de las cuales cada una de ellas podríamos durar horas hablando, o sea, semanas, hablando solamente de algunos de ellos, de esos términos. Ahora, ¿por qué el Eterno colocó esos términos en la Biblia? Para darnos una enseñanza. La gratitud rejuvenece. El corazón alegre hermosea el rostro. Y hay puntos que nosotros vamos a conocer hoy. Pero quiero que entendamos que el propósito de este tema es el siguiente. Es que usted pueda entender los beneficios de la gratitud. El salmista David en una ocasión, o no en una ocasión, él entendía esto. Porque es imposible que una persona que está siendo perseguido por el rey, ¿verdad? Lo sacan del palacio, él está sin esposa, él está sin comida, él está sin techo. Entonces él va a la tierra de los filisteos, donde el rey Abimelech, y de repente allá él tiene que volverse el loco, tiene que hacerse el loco, y porque Abimelech lo quiere matar, pero de repente él va a lo que nosotros conocemos como la cueva de Adulán. Y en la cueva de Adulán, sin él tener un centavo, allá se le acercan 400 hombres. Wow. Y en ese contexto él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y aquí hay que entender la palabra alabanza. Hay diversas palabras para hablar de la palabra alabanza. Una de ellas es yadá, que es intimidad. Otra de ellas es tejilá, que tiene que ver con salmos, cánticos, poesías. Otra de ellas tiene que ver con la palabra baraj, que tiene que ver con adoración y bendición. Se bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. La palabra continuo es la palabra hebrea tamín, que significa un sacrificio continuo, un sacrificio perfecto. Es como la lámpara que ardía en el tabernáculo, o sea que no podía apagarse, dando a entender, aunque yo esté en pruebas, en dificultades, fui perseguido por Saúl, de repente en el lugar de los filisteos me querían matar, ahora estoy en la cueva de Adulán, no tengo ni un centavo, pero eso no puede quitar la alabanza que hay en mí. Si el fuego que Dios ha depositado en mí es mayor que las pruebas, es mayor que las persecuciones. ¿Por qué? Porque Él sentía la eternidad por dentro. Wow, poderoso. Eso es sumamente importante. Que es lo que pasa en muchas ocasiones. Hay personas que cuando se encuentran en esas situaciones de pruebas difíciles, no quieren adorar, no quieren honrar a Dios. Y el hecho de que tú estés en prueba no quita de que Dios merece su gloria, de que Dios merece su alabanza en todo tiempo. De hecho, cuando alabamos a Dios en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de las pruebas, estamos recibiendo nuestra mejor alabanza. Es el momento donde realmente tenemos que ser agradecidos de Dios. Por eso Jesús le dijo a la samaritana que en todo lugar iban a adorar al Señor. Y una de las cosas que menciona el capítulo 4, verso 23, que Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, es el momento preciso cuando tú estás pasando por dificultades, cuando piensas como que tu boca está cerrada y para abrirla es como si te tienen esta parte aquí agarrada. Ahí es cuando tú tienes que dar tu mejor alabanza, aunque no pueda emitir sonido. Porque van a haber ocasiones que quizás tú no vas a poder hablar, quizás. Van a haber ocasiones que quizás tu cuerpo no va a mostrar ciertos gestos, ¿no? Brincar, correr, danzar. Pero aún dentro de ti, dentro de tu ser, tiene que haber una actitud de alabanza, de gratitud.
a Dios, porque son los momentos precisos donde tú tienes que demostrar que realmente tú le sirves a Dios, que realmente tú agradeces ese sacrificio que Él hizo en la cruz, pero también el hecho de tú haber sido transformado a través de la palabra, a través de lo que Él ha hecho en tu vida. Así que yo creo que es poderoso esto, ministro. Vamos a la primera pausa y cuando regresemos entonces continuamos desarrollando este tema. Yo sé que Dios está hablando la vida de muchos. Canal 2, porque su mente inmediatamente se le va a llenar de tantas cosas de las que Dios le ha librado, de tantas cosas que Dios ha hecho con ellos, que yo creo que faltarían palabras o tiempo para nosotros expresarlo, pastor. Es así. Y cuando nosotros hablamos del poder de la alabanza o el poder de la gratitud, estamos haciendo referencia a que la gratitud es una llave que abre todas las puertas. La Biblia habla de las 12 puertas de Jerusalén, las cuales representan las 12 puertas del alma. Cuando nosotros somos personas gratas, las 12 puertas del alma se abren. Y estamos haciendo alusión a que el Eterno entre a nuestras vidas. O sea, cuando nosotros abrimos las 12 puertas del alma, entonces el Eterno entra a nuestras vidas. Pero ¿cómo se van a abrir esas 12 puertas de nuestra alma? A través de la adoración. Por ende, existen lo que nosotros conocemos, las 15 dimensiones de la alabanza, dentro de las cuales en esta maravillosa tarde vamos a mencionar unas cuantas. Hay una de las dimensiones de la adoración que es conocida como teruá. Teruá es el sonido del shofar, y cuando vamos haciendo referencia a lo que se traduce en la Biblia como trompetas. Y es importante hablar del shofar porque estamos en el mes de Elul. El mes de Elul, conforme al contexto hebreo, es el mes, valga la redundancia, donde los judíos hacen arrepentimiento durante 40 días, hacen teshuvá durante 40 días, porque ellos entienden que vienen los días malos y peligrosos, conocidos como los Yamin Noraim. ¿Qué son los Yamin Noraim? Los Yamin Noraim es donde Dios va a juzgar el mundo, va a juzgar el mundo completo. Entonces, en ese contexto solamente vivirán las personas que han sido gratas conforme al contexto hebreo. Eso es sumamente importante, porque una persona que no ha sido grata, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con ella? Una persona que no agradezca, es una persona que no es de olor ante el Eterno. Entonces, cuando yo le digo a ustedes que es una persona, es un tiempo donde van a vivir las personas que son gratas solamente, usted llega a su mente inmediatamente. ¿Y cómo es posible que esas personas malas, perversas, van a seguir viviendo? Permítanme decirles que no están viviendo, están existiendo. No es lo mismo vivir que existir. Hay muchas personas que existen, pero no viven. Así es. Entonces, esto es muy profundo. ¿Por qué? Porque hay personas que están muertas espiritualmente. Porque eso es como llenar un lugar en el espacio y no desempeñando quizá la función por la cual Dios lo envió aquí a la tierra. Así es. Porque, perdón que le diga eso, muchas veces cuando mencionamos ese término de estar vivo pero no vivir, nos referimos a muchas personas que quizás tienen hasta riqueza, lo tienen todo. Sin embargo, usted ve el modo de vida de ellos es encierro. Existen, pero no viven. Listo. Encerrado, aislado de los demás, sin ningún tipo de diversión que tenga que ver con compartir con su prójimo. Entonces, ese tipo de gente, cuando uno lo ve, uno dice, oye, esa persona está vivo, pero no está viviendo. Porque es como no disfrutar de lo que Dios nos ha dado para que nos deleitemos en ello. Es así. Y yo creo que una de las principales cosas que Dios nos ha dado para que nos deleitemos es su presencia, que abunda todo ahí. Por eso David dijo, me mostrará la senda de vida. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Así es. Por eso nosotros hablamos de personas que existen y personas que viven. Son dos cosas totalmente diferentes. Una persona que exista simplemente es aquella que vive como los animales. Una persona que viva es aquella que vive conforme al propósito de Dios.
Por ejemplo, existen dos tipos de seres en la tierra. Los que viven inclinados al Yeser Hará, que es la obra de la carne. Dentro de ello está idolatría, hechicería, enemistad, celo. Todo eso tiene que ver con una conexión a lo que es el hombre animal. O sea, que el hombre que actúa por sus instintos. En el contexto hebreo, esa persona inclinada al Yeser Hará, esa persona existe, como los animales, como las plantas. Pero en el contexto de vida está todo aquel que guarda los mandamientos del Eterno. Por eso la Biblia dice claramente, árbol de vida es tu palabra. Entonces, si árbol de vida es la palabra del Eterno, entonces si estamos conectados al Eterno, entonces no simplemente existimos, sino empezamos a vivir. Entonces, en este día, si estamos vivos, tenemos que ser gratos. Uno de los principios de las personas que tienen la vida, que tienen a Yeshua, es que son personas gratas, porque nuestra gratitud todo el tiempo viene siendo ese olor grato que perfuma el trono del Eterno. Y hay puntos sumamente importantes, porque el Eterno nos compara a nosotros como ofrendas. Y si el Eterno nos compara a nosotros como ofrendas, nuestras vidas tienen que ser como olor grato ante la presencia de Dios. Por eso es que nuestra vida tiene que ser así parecida a Yeshua, que fue como olor grato ante la presencia de Dios. Hay 4 sonidos o 4 toques, 4 toques y 3 sonidos. El shofar tiene 4 toques y 3 sonidos. El primero tiene que ver con tequía. Tequía hace referencia a conocer a Dios como amo, dueño y señor de nuestras vidas. O sea, cuando reconocemos a Dios como amo, dueño y señor de nuestras vidas, entonces somos olor grato ante Él. Por eso el Eterno a Noaj le da 7 leyes. Y dentro de esas 7 leyes está incluida que tenemos que reconocer a Dios como amo, dueño y señor de nuestra vida. Porque Él dice claro, y es que nosotros no podemos tener otro Dios que no sea el Eterno. Por eso uno de las 7 leyes y que Dios le da a Noaj es esta: reconocer a Dios como amo, dueño y señor de su vida. Y esa ley se refleja en el primer sonido del shofar, el cual es conocido como tequía. Segundo es chevarín. Chevarín significa quebrantamiento. Luego de conocer a Dios como amo, dueño y señor de su vida, de nuestra vida, para llegar al principio de ser olor grato, entonces debe llegar el quebrantamiento a nuestras vidas. Y este quebrantamiento, Julio, nos va a llevar a nosotros a hacer ofrenda agradable ante el Señor. Porque una persona quebrantada, que ha escuchado el sonido del shofar, cuando hablo del sonido del shofar, estoy hablando de una palabra que te ha quebrantado, que ha tocado tu espíritu, y esa palabra te va a doblegar, esa palabra te va a llevar a ser una persona mansa, porque hay personas que hablan de mansedumbre, pero cuando hablamos de este tema, conforme al contexto hebreo, es totalmente diferente al contexto griego. Cuando se habla de mansedumbre, anabá, tiene que ver con ser una persona que tiene la capacidad de vengarse, pero no lo hace porque entiende que la venganza viene de Jehová, entonces, o del Eterno, de Yahweh. Entonces, cuando nosotros entendemos ese principio, podemos ser vituperados, podemos ser perseguidos. Entonces, esto nos va a llevar directamente a la vida que vivió Yeshua. ¿Por qué? Porque estamos quebrantados. Pero si no estamos quebrantados, entonces vamos a ser personas orgullosas y vamos a decir, bueno, el que me la hizo me la tiene que pagar o me la paga. Ese es el principio de las personas, de muchas personas allá afuera, pero aquí es otro principio. Aquí el Eterno permite que te vituperen, que te persigan, que hagan cuantas cosas para que tu carácter sea moldeado conforme al propósito del Eterno y puedas ser una persona grata. Amén. Así es. Y eso es lo que pasó con muchos de los profetas en la antigüedad. Pasó con José, pasó con David, pasó con Abraham, pasó con Moisés, pasó con todos ellos. Entonces con nosotros que tenemos llamado va a pasar lo mismo. Si Dios te llamó como profeta,
Entonces, para que tengas una vida de olor grato, el Eterno te va a introducir en el fuego. Sí, pues son las formas que el enemigo utiliza como para herir tus sentimientos, de manera que todo lo que emane tu corazón sea venganza, sea odio, sea estar en disensión con tu prójimo. Pero es como dice el ministro, cuando usted es quebrantado por Dios, pero a la vez usted quiere tener una vida agradable delante del Señor, usted va a buscar la manera siempre de mostrar el lado contrario a lo que el enemigo quiera que tú muestres. ¿Cuál? El que te odia, tú mostrar amor, ¿verdad? Al que no te da en los momentos de tu necesidad, pues tú sí te vas a inclinar por ayudar al que necesita. Y yo creo lo que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24, verso 12, que dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Cuando en nuestra vida se enfríe el amor, yo creo que ahí se pierde todo. Ahí se pierde la esencia de todo. Porque cuando en ti se enfrió el amor, usted va a ser, como dicen muchos, usted va a andar como una momia. Es así. Va a andar como una momia. Usted no va a expresar nunca a la persona que usted debe de manifestarles el amor. Hay personas que son muy receptivos. Y son receptivos hasta con Dios. Porque cuando usted de momento dice amar a Dios, sin embargo, no lo demuestra con sus obras, con sus hechos, está renegando de ella. Entonces yo creo que por eso es importante que en medio del quebrantamiento nosotros podamos entender que es ahí donde debemos exhibir de que realmente amamos a Dios, de que realmente le agradecemos, porque es ahí donde Dios está sacando lo mejor de nosotros. Si de momento todo lo que Dios te permite es bueno y tú nunca vives proceso, tú vas a vivir siempre agradecido por lo que Dios ha hecho contigo. De hecho, hay muchas personas, ministro, que le sirven a Dios por la dádiva de Dios, por los milagros que Él ha hecho, pero no porque hay una vida agradecida de Él, con el simple hecho de Dios haberlo introducido en este mundo que Él creó con tanto detalle para que nosotros nos deleitemos. Hay gente que le sirve a partir de un milagro que Dios ha hecho con ellos, y ahí se fundamenta su fe. Pero de momento, cuando vienen los momentos difíciles, cuando viene la prueba, que no tiene que ver nada quizás con un sufrimiento físico, sino que tiene que ver con algo espiritual, pues entonces hay como que le dan la espalda a Dios. Entonces por eso es que Dios nos permite el proceso muchas veces de enfermedad, nos permite el proceso de escasez, porque es ahí donde debemos demostrar lo que dice Pablo: yo he aprendido a gozarme cual sea mi necesidad, en la escasez, en la abundancia. Pablo entendió que su vida devocional con Dios, que su vida espiritual no dependía de lo circunstancial, no dependía de lo que humanamente quizá pudiese sufrir su cuerpo. Más bien él estaba pegado a aquel que lo había llamado, que había mostrado esas obras maravillosas a su vida que quizá él nunca había visto. Y por eso, como mencionábamos en el programa pasado, él pudo decir en un momento: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Una vida que pronuncia esa palabra y que está decidido por Dios. Óigame, no hay viento contrario, no hay fuerza infernal que pueda detenerlo, no hay demonio que pueda detener la alabanza en su boca. Porque hay mucha gente, pastor, que en este tiempo el enemigo le ha cerrado la boca. Claro. Le ha cerrado la boca. Así Y es. ellos mismos hacen burla. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que tú adorabas? ¿Dónde está el que tú aclamabas de voz en cuello? ¿Dónde está la adoración que tú decías que era pura porque era dedicada a Dios? Ellos mismos hacen burla. Pero es ahí, tú mujer de Dios que nos está viendo, hombre de Dios, donde tú tienes realmente que sacar agallas, como decimos, y exhibir la maravilla de Dios en tu vida y decir, como dijo José en un momento: yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo se levantará. Si tú inviertes esa palabra y que tú estás en el polvo, que tú estás en el suelo, y que quizás tus enemigos están hollando tu vida ahí, que estás a punto, entendiendo tú, de perder tu vida, pero de ahí tú dices: yo sé que Dios me va a levantar, y saca una alabanza a Dios y le dice gracias a Dios. De hecho, el libro de Filipenses, ministro, en el capítulo 4, si no me equivoco, verso 3 en adelante, dice que nos presentemos a Dios, que roguemos a Dios con toda acción de gracia, y que al fin, ¿cómo que dice? Dice que roguemos a Dios y que al final
demos gracias por lo que Él ha hecho. Hay personas que le piden a Dios algo y cuando ellos no ven la respuesta, como que comienzan a dudar. Dios no me responde. Porque ellos están pensando en comodidad. Eso Sin es. embargo, Dios está pensando en eternidad. Claro, entonces cuando tú oras a Dios, cuando tú estás en una situación difícil y tú clamas a Él, aunque dure tu respuesta, tienes que estar siempre en una actitud de agradecimiento. Por eso siempre toda oración tiene que culminar dándose gracias, como que si ya lo tienes en la mano, como que si ya lo has recibido. Eso es la palabra esperanza en el hebreo. Tener las cosas en las manos, agarradas, porque ya ellos saben que en la eternidad Dios predestinó ese asunto para ellos. Ahora, donde yo quiero enfocarme, ministro, es cuando la Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. La palabra entrar tiene que ver con la palabra bo en hebreo, la cual implica o dice en el original entrar y salir, ir y venir. ¿Cómo es que entrar y salir, ir y venir? Sea que la misma palabra que se utiliza para entrar, esa misma se utiliza para salir, la misma que se utiliza para ir, es la misma que se utiliza para venir, dando a entender que aquí no está hablando simplemente de un templo físico, está hablando de un templo espiritual. Por eso es que el Eterno para David era el castillo, y diré yo a Jehová, esperanza mi castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Para Moisés también, Él te librará del lazo del cazador. O sea, Él estaba dentro de la casa que era el Eterno. Por eso la palabra aquí que se traduce como entrar tiene que ver con entrar no solamente a las puertas del templo, sino también tiene que ver con entrar a las aldeas, cuando entre por la puerta de una aldea, cuando entre por la puerta de una ciudad, entra con acción de gracia. ¿Por qué? Porque usted sabe lo difícil que es un evangélico salir a evangelizar con la cara guapísimo o estar en el templo con la cara como aquel que le debe... Como de guanábana, como dice mi padre espiritual. Okay. Cara de guanábana sí. O de piña. Como el que le deben y no le pagan. Eso es difícil. Eso es difícil. Es como una naranja agria cuando tú la corta y quieres comértela. Se te hace imposible comerte la naranja porque es agria. Así mismo son las personas no gratas. Observa lo que sucede con una persona no grata cuando anda por la calle. No grata, hago referencia a que ande aburrida. Ese aburrimiento ella lo va a transmitir a las otras personas. Y esa energía negativa, en vez de transmitirle positivismo a las otras personas, lo que hace es que le transmite cosas negativas. Yo he visto personas que de repente se incomodan y en ese mismo instante se transmite toda esa energía y todos quedan influenciados. Así es. Porque es que esa energía va a influenciar a las personas que están alrededor de la persona que está aburrida. Y he escuchado casos de personas que de repente se airan y esa ira se transmite y ya usted sabe, ha sido un desastre en esa familia. Sin embargo, he visto personas que regalan unas sonrisas en su momento más difícil. Exactamente. O usted que vaya a una empresa y vaya, por ejemplo, a ser atendido, a hacer un pago o a buscar algo, a comprar, y la persona que usted ve allá la ve aburrida, incómoda. ¿Usted va a volver ahí? No, usted no va a volver. Así mismo es Dios. Si nuestra vida está totalmente desordenada, vivimos aburridos, vivimos enojados, vivimos airados, pues Dios va a decir, bueno, aquí no hay espacio para mí. Amén. Porque lo primero que hace Dios es que cuando llega, pone sus muebles en la casa. Ordena todo. Exactamente. ¿Cuáles son los muebles? Nosotros hablamos, los muebles son el amor, que es el fruto del Espíritu, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Esos son los muebles donde el Eterno se sienta ahí. Pero si el Eterno viene y no encuentra amor, lo que encuentra es odio, y no encuentra gozo, lo que encuentra es aburrimiento, y no encuentra paz, lo que encuentra es guerra. Dice, no, pues yo no puedo estar ahí. Entonces es importante, usted hablaba del amor ahorita, ¿verdad? El amor. Cuando una persona no tiene amor, ya esa persona está como si estuviera muerta. Esa persona ni siente ni padece.
a diferencia de una persona que tiene amor. Esa persona cuando habla, sus palabras son como olor grato ante la presencia del Señor. Cuando camina y cuando actúa en la tierra, es como olor grato ante el Señor. Con lo mismo que Dios dijo de Yeshua: este es mi hijo amado en el cual mi alma se complace. Ahora está diciendo lo mismo de ti, de tus actos, de tus acciones o de nuestras acciones. Eso es lo que tenemos que investigar, porque en ocasiones queremos bendición, pero hay un principio, que no vamos a recibir bendición hasta que no aprendamos a dar. Y la gratitud es una forma de dar. Por eso cuando vamos al templo y damos, ¿por qué adoramos al Señor? Porque el Eterno sabe que cuando nosotros damos, también recibimos, porque es una palabra de doble transferencia. Recíproca. Exactamente, dar es la única palabra que se lee de derecha a izquierda de la misma forma. A uno entender que si yo le doy una adoración al Señor, en ese mismo instante el Eterno va a descender y va a atender mis necesidades. Pero el Eterno nos enseña que no debemos ir al templo a pedir, amén, sino a dar. ¿Por qué? Porque si damos, recibimos. Amén. El versículo que quería mencionar ahorita se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 6, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en todo ruego y con acción de gracia. Acción de gracia. Usted ve, o sea, es que no hay manera de que bajo ninguna circunstancia, como dice aquí mismo la palabra, usted esté afanado al modo que se olvide de la misericordia de Dios, de la gracia, que fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Recuerden que en un momento Jesús a la multitud la apacenta en un lugar y le da de comer de 3 panecillos, o 5 panes y 2 peces, o 5 peces y 2 panes, whatever. Sí. Jesús se alimentó 5,000. Pero llega un momento donde Jesús está con sus discípulos nuevamente y ellos tienen hambre y no hay nada. Y le dice Jesús: ¿no se acuerdan de lo que yo hice con los 2 peces y los 5 panes? ¿Acaso no alimenté 5,000 y se llenaron 12 cestas de cada uno? O sea, es importante que nosotros entendamos de que Dios va a hacer un milagro, de que hay una respuesta de Dios, de que ya Dios recibió tu clamor. Entonces, tú tienes que estar en una actitud siempre de adoración, de alabanza, bajo cualquier circunstancia. Porque si Él te sacó del lodo hace tiempo, ahora lo va a hacer nuevamente. Quizás el problema que tú estés pasando, tú lo veas como grande. Quizás tú piensas que era más grande que el que pasaste en un momento y Dios te libró. Y que el hecho de que aquel problema era más pequeño que el que tienes ahora, va como a limitar la grandeza de Dios en tu vida. No. Eso es un problema que va a causar de que tu alabanza no salga. Te va a convertir en un ingrato. Va a hacer que tú limites a Dios o lo minimices a la capacidad que tú tienes mental o al nivel de fe que tienes. Y Dios no puede ser limitado. Dios siempre tenemos que verlo como Él es. De hecho, por eso a muchas personas yo le digo que aún la imagen misma que tú tienes de Dios, por más grande que sea, lo limita. Porque Dios es más grande de lo que tú lo imaginas. Dios es más grande de lo que muchas personas pueden tenerlo en un cuadro y ver quizá manifiesto el amor de Él de manera tergiversada, porque hay muchos que lo tienen con un corazón lleno de espinas. Y se supone que con un corazón lleno de espinas es porque hay odio. Sin embargo, el corazón de Jesús nunca demostró odio. Más bien, en el momento más difícil, donde lo mismo por lo cual Él vino a morir lo crucificaron, dijo: Padre, ten misericordia de ellos porque no saben lo que hacen. O sea, nunca el corazón de Dios va a tener odio o rencor hacia alguien. Ministro, y ahora que usted está hablando de eso, busque el Salmos 136. Porque ¿cómo es posible que Yeshua, sabiendo que lo van a crucificar? Porque lo primero es que empieza con lo que se conoce en el hebreo como el Halel, el pequeño Halel. El pequeño Halel está ubicado en Salmos 113 al 118. Era el Salmo que ellos recitaban antes de empezar a comer la cena del Señor. Y después de comer la cena del Señor, entonces Él recitó el Salmo 136. Él sabiendo que lo van a crucificar. Él sabiendo que le van a dar 40 latigazos. O sea, ese salmo lo recitó Jesús en la cruz. No, antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz. O sea, después de la cena, Él recitó el Salmo 136 y le dijo a sus discípulos: vámonos. Porque Él, antes de ir a la cruz del Calvario, Él recitó
el Salmo 136, conocido como el Gran Jalel, Gloria dando a a Dios. entender que la alabanza de Jesús no dependía de la situación, Wow. sino la situación de él iba a depender de las alabanzas que salían de su boca. Entonces, cuando tremendo. nosotros entendemos ese principio, lea al menos 2 versículos para que usted vea qué poderoso es eso. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es ¿Cómo su él, misericordia. sí, ¿Cómo es que él está diciendo alabad a Jehová porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia? Te van a matar, Yeshua, te van a dar 40 latigazos, te van a escupir, te van a poner corona de espina, te van a quitar la ropa, Yeshua. ¿Y cómo tú estás diciendo alabad a Jehová porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia? Eso parece algo loco. Entonces, ¿entiende quiénes son las personas que van a resucitar? Porque Dice, Yeshua sabía que él iba a morir, pero que al claro, tercer día, iba la a ser gloria resucitado. tan grande que él portaba por la gratitud produce gloria, líder. Así. Dice, alabad a Jehová de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Wow, eso es tremendo, mi hermano, y más con lo que dice el ministro. Entonces, es algo que usted está consciente, porque mire, cuando una persona, si de momento alguien de lo que nos está viendo ahora mismo, le dicen, tú vas a morir tal día y a tal hora, imagínese usted cuál sería el comportamiento o qué haría tal persona después de recibir ese aviso. Desde luego hay muchos que se matan antes de que llegue ese día. Líder, Pero hay otros es así. que dirían, voy a hacer todo lo que yo no hice. Voy a hacer todo lo que yo no hice, quizá cohibiéndome porque era una persona muy respetada, muy honrada, tenía pudor. Esa persona dice, voy a hacer todo, voy a gozar en mis días hasta que llegue aquella hora, aquel día que Dios ha establecido para mi muerte. Sin embargo, Jesús, reconociendo que iba a morir de la forma que iba a morir, alabó a Jehová. Y más, entendiendo, quizá un pensamiento humano, y cómo es que siendo yo su hijo, Él me envía para que me maltraten así. Él me envía para que yo sufra de esta manera. Ese no fue el pensamiento, porque a veces hay pensamientos entre nosotros, que cavilan entre nosotros, que es lo que nos hacen dudar de Dios. Nos hacen retroceder ante aquella cosa que tenemos por delante, que debemos avanzar. Él no dudó, Él no puso en juego quizá el pensamiento de Dios para con su vida, o el propósito por el cual Él fue enviado. Más bien Él entendió, lo entendió y alabó al Señor por eso. Y hay momentos, precisamente lo que estamos hablando, que cuando las personas son metidas a prueba, son procesadas por Dios. Y hay un razonamiento que yo digo muchas veces, y quizá alguien diría, no, pero ¿cómo es esto? Que todos somos probados. Pero yo digo que no todos somos probados de la manera como, con el objetivo de ver si eres oro o si no. Porque ciertamente hay prendas que usted sabe que son plata, otros que son bronce, otros que es golfil. Usted no le va a echar el líquido que demuestra si es oro, sino algo que usted sabe que es. Ciertamente usted prueba lo que usted sabe o puede percibir que es oro. Oye, pero eso está poderosísimo. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Entonces, Porque ya el oro ya fue probado. ya fue probado. Entonces ya de lejos se ve que es oro. Usted no le va a echar de que líquido a probar un golfil Exactamente. o a una plata, usted sabe que es plata. Exactamente. Entonces se prueba es lo que es oro o lo que parece oro. O lo que parece oro. Lo que es oro y lo que parece oro. Claro. Porque hay golfil que parece oro, es igualito Listo. al oro. Pero cuando se introduce cuando se le echa el líquido, así Inmediatamente exactamente. se va a demostrar lo que es. Entonces no es verdad que Dios te va a meter en un proceso de muerte, porque hay procesos que son de muerte, pero no vas a morir. O sea, en ese proceso otro moriría. Sí, claro. Pero Dios te mete en un proceso de muerte a ti para que tú exhibas la vida por encima de la muerte. Es que cuando Dios te introduce en un proceso para exhibir su gloria, Él te introduce en un proceso donde humanos, personas mortales, no pueden soportarlo. Porque no hay lógica que introduzcan a una persona en un foso de leones, donde hay muchísimos leones. ¿Y dónde va a estar la capacidad humana para salvarse de ahí? No hay lógica para que una persona pueda de repente tener el mar ahí al frente y supuestamente pensar en cruzar al otro lado. Amén. No hay lógica para que esté el río desbordado y que las personas estén pensando cruzar al otro lado. La lógica es que se ahoguen. No hay lógica que introduzcan a una persona a un horno de fuego. La lógica es que se queme.
la lógica humana. Por eso que Santiago dice que mucha gente dice que Dios lo está probando, pero no es más que su propia concupiscencia. O sea, muchas personas, no, que Dios me metió en esta prueba, en aquello. No, esa prueba te metiste tú. Porque si Dios te mete en una prueba, óyeme bien, es consciente de que tú eres vencedor sobre esa prueba. Y allá te va a alimentar también. Claro. Te va a sustentar. Claro, nunca te va a dejar en vergüenza, bajo ninguna circunstancia. Entonces, dígame usted, ministro, alguien que es metido en una prueba y que de momento se descarría o que abandona el evangelio. ¿Qué pasó ahí? Hay problemas. Porque hay gente también que dicen que no, que si se descarriaron fue porque también Dios lo permitió para enseñarle algo. Déjeme decirle a mi hermano que está ahí, amigo, Dios nunca te va a enseñar nada fuera del mundo. Lo que Dios te va a enseñar, te lo va a enseñar dentro de su cobertura. Porque, dígame usted, ¿cómo Dios te va a sacar de lo espiritual para el mundo, para enseñarte en el mundo, si ahí el enemigo te venda los ojos y llena de tinieblas tus pensamientos? Pero eso yo no, esa visión profética yo no la he visto en la Biblia, ¿no? Mi hermano, sí, hay gente que dice que no, que yo me descarrié porque Dios lo permitió también. ¿Cómo porque es? Abraham en un momento dado se fue a Egipto y se desvió del propósito de Dios. Y miren a quién trajo, a Agar. Entonces mire el problema que pasó con Agar. Y mire el problema todavía que están pasando entre judíos y árabes. Las consecuencias de irse al mundo, Abraham. O sea, el mundo, ok, tú te vas a ir al mundo, pero el mundo traerá sus consecuencias contigo. Claro que sí. Y de ahí para adelante tú eres responsable de lo que va a pasar en tu vida. Entonces eso no es Dios de que lo sacó para enseñarle. No, mi hermano, es una teoría vana. Dios, vuelvo y te repito, nunca te va a sacar de su cobertura. Mire, ministro, en un momento Dios me llevó a mí en una, o sea, me llevó como un éxtasis, donde Él me mostró las dos vertientes, la luz y la tiniebla. Mire cómo me lo mostró. Él me mostró la capacidad que yo tenía para lidiar con los problemas, con las circunstancias, la capacidad que yo tenía como para vivir una vida, no como cualquier humano, porque el razonamiento que nosotros tenemos como creyentes es diferente a lo de un impío. Por eso que usted ve que el impío va y busca consejos donde nosotros. Hay una capacidad mental muy amplia, donde tú puedes lidiar con cualquier tipo de problema. Entonces Dios me mostró y me dijo, mira dónde estás, mira cómo es tu pensamiento. Me dijo eso. Y luego me sacó por un momento y me llevó a la tiniebla. Cuando me llevó a la tiniebla, yo comencé a ver cómo mis pensamientos cambiaron totalmente contrario a lo que había en la luz. Totalmente contrario. Lo que yo creía bueno lo estaba viendo, lo que yo creía malo lo estaba viendo bueno. Y vi cómo me estaba dañando tan rápido así. En ese momento Dios me permitió salir. Que yo dije rápidamente, me acuerdo que yo le hablé dentro de mí al Señor. Le dije, Señor, sácame de esto rápido. Porque mis pensamientos se llenaron de tiniebla inmediatamente. Y se cambió mi aspecto espiritual por lo que es carnal. Y de verdad, fue una experiencia que yo dije, wow, Dios mío. Es así es que están las personas en el mundo. Yo le dije, no me permita nunca ir al mundo. Así es. Porque a veces, ministro, usted ve la capacidad que Dios le ha dado. Usted dice, no, yo en el mundo fuera, ya usted sabe, don Héctor Michel, por la capacidad. O como muchos dicen, porque tienen gracia de Dios. Ah, no, si yo estuviera en el mundo, todas las mujeres fueran mías. No, mi hermano, es que hay una gracia en ti. Claro, hay una gracia en ti que hace que tú tengas éxito en lo que haces, pero eso tiene que ver todo con la cobertura que Dios te da. Así es, así es. Hay principios que nosotros debemos entenderlo. El toque de Dios te embellece. Esa unción hace que tú te veas bonito, pero llega un momento donde se te sube el ego a la cabeza y empiezas a vociferar. Entonces, cuando tú hablas, si yo estuviera en el mundo, fuera don fulano, ya tú te fuiste al mundo. Ministro, hay un poder sobrenatural en las palabras. Las palabras abren portales y tú puedes entrar en un portal de esos, en una puerta de esas, espiritualmente hablando, sin tú querer, solo por declarar palabra. Es una lástima que muchas personas que trabajan en el mundo ocultista entienden eso y nosotros no lo entendemos. Así es. El poder de la palabra es algo extraordinario. La palabra crea. Entonces, tenemos que entender esto para nosotros andar con mucho cuidado. Y luego de tener esos principios bien claros, entonces ahora cuidamos nuestra boca.
Dice que la boca es castigo la lengua es castigo del cuerpo. La mayoría de las personas dicen ese dicho y no saben por qué lo dicen. ¿Por qué? Porque entramos en cárceles espirituales solo por palabras. Entonces una persona que vive quejándose es una persona que va a vivir en desgracia, porque es una persona ingrata. Sí, porque él está creando su ambiente, su hábitat. Pero eso es poderoso, ministro. Su ambiente, su hábitat. O sea, y la palabra hábitat tiene que ver con el entorno con el cual tú tienes intimidad. Entonces, hay personas que tienen un entorno oscuro porque son personas ingratas, pero no van a cambiar su entorno hasta que no empiecen a ser personas gratas. Ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de ver personas que dicen, yo tengo mala suerte. No, usted no tiene mala suerte. Usted tiene lo que usted se está creando. De hecho, la palabra suerte en sí, cuando nosotros la analizamos desde el contexto profundo hebreo, no aparece así como nosotros la vemos aquí en el contexto. El mundo le dice mucho a esa persona de mala vibra. Mala vibra. Sí, mala vibra. Pero precisamente lo que usted dice, son gente totalmente negativa. Y crean su energía negativa. Sí, son pesimistas, son negativos, encerrados. Para ellos nada se va a dar, para ellos nada va a funcionar. Y ellos hacen el esfuerzo, pero que ya lo dañaron con lo que dijeron. Son pesimistas. Sí, porque es un problema. ¿Cómo es posible que usted me pueda decir a mí, yo voy a lograr mi objetivo en la universidad, me voy a graduar, pero eso es muy difícil? No creo que pueda. Yo lo voy a intentar, pero no creo que pueda. Yo creo que automáticamente usted mismo está creando un ambiente contrario que será la fuerza oponente para que usted no lo logre. Sí, porque a veces decimos, no, que fue Satanás. No, la fuerza oponente fue lo que usted dijo. Pero ya tú creaste un bloqueo. Claro, creó un bloqueo. Ya tu cerebro está bloqueado. Y hay algo que te dice, ya yo no lo voy a lograr, yo no lo voy a lograr. De hecho, los rabinos hablan de eso, que tú no puedes estar hablando palabras negativas. De hecho, cuando ellos están haciendo referencia a algo que es malo, en vez de decir malo, utilizan ciertos términos para sustituir la palabra, dando a entender que el lenguaje debe ser un lenguaje kadosh, un lenguaje puro, porque el lenguaje kadosh, el lenguaje puro, abre caminos, abre portales. Y nosotros, particularmente en el occidente, el lenguaje de nosotros realmente es pésimo. Wow. Y por eso cerramos cientos de puertas en el mundo espiritual. Ahora bien, cuando nosotros entendemos que algo no se va a dar y estamos trabajando en eso, es mejor nosotros tener eso en el pensamiento. Porque en el pensamiento está en el mundo de la creación, ¿verdad? Pero cuando hablamos, está en el mundo de la creación, de la formación. Pero cuando lo ejecutamos, está en el mundo de la acción. Amén. Vamos a cerrar con esto, ministro, rápidamente. Bueno, la historia de Lucas, de los... aquí habla de... Lucas capítulo 17, verso 12, habla de los leprosos que son limpiados. Dice, al entrar Jesús en una aldea, salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo, id y mostrado al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a Dios, volvió glorificando a Dios en gran manera. ¿Qué pasó aquí, ministro, con esto? Porque esto es una ilustración clara de 9 ingratos y uno que fue agradecido. Y la manera como él vino, nuevamente Jesús, fue glorificando a Dios a gran voz. Así es. Y mire lo que pasó. Eran 10 y solamente fue uno. O sea que todo el tiempo va a ser la minoría los que vamos a agradecer al Señor. Y esto es un principio que nos debe dejar a nosotros marcados e impactados. Mire el universo. Por eso le decía que el 98%, mi hermano, el hecho de usted no acudir al Señor, acudir a su llamado, te convierte en un ingrato. Quizás tú le digas a tu semejante, no, yo no soy así como esta persona, yo soy fiel, yo soy mi hermano. Si usted reniega de Jesús, si usted no lo acepta automáticamente, usted es un ingrato. Usted tiene que trabajar esa área en su vida. ¿Cómo? Precisamente acercándose a Dios. Exactamente. Porque, por ejemplo, un ateo, yo no diría ateo,
porque hay evidencia, demasiadas evidencias para creer en Dios. Porque ¿cómo es posible que de repente tú te levantes y tú puedas ver que nada está controlando el sol y de repente tú ves que el sol entra y sale Y se oculta. y se oculta? ¿Verdad? Dicen que es la Tierra, el sol, whatever, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo es que la Tierra está girando a 1600 kilómetros por hora y no hay ningún impacto, no todo va bien? Entonces, ¿cómo? Y otra cosa, dicen que el universo es sostenido por cordeles, por cuerdas, y sin embargo, o que hay un eje que él da vuelta alrededor, pero la realidad no es que existe un eje, porque sería material. Porque dice que es un eje imaginario sobre un eje imaginario. Imaginario, de hecho, las mismas líneas perpendiculares y paralelos, que son los que miden el universo, son imaginarias. Todo eso es imaginario. Lo que pasa es que lo que Dios estableció con su mano y le puso límite, como le puso límite al mar, no hay manera que pueda moverse de su lugar. Entonces es inexplicable. Entonces ellos quieren buscar explicación a lo inexplicable. Entonces, porque por más que usted busque, la quinta pata al gato solo tiene 4. O sea, hay cosas que son espirituales y la mayoría de científicos no la van a entender. Entonces, cuando usted no entiende una cosa y dice, no, ya, no creo. Entonces, sí, porque ellos terminan no creyendo mejor. Ahí es que tú tienes que creer. Pero al final, entonces, dice, no, pero para como quiera creer. Yo a veces cuando escucho de que tal científico ha comenzado a creer a Dios porque ha hecho tal investigación y se ha dado cuenta que solamente una mano o alguien divino lo ha hecho, mi hermano, eso no tiene que esperar que un científico te lo diga. De hecho, yo leía un libro en un momento que decía que por muchas décadas y siglos estaba investigando a ver cuánta estrella era que había. Había uno que dijo que eran 3 millones, otro 300 millones, en fin, era que ellos no encontraban la totalidad de estrellas que había, ¿verdad? Porque usted sabe que la constelación tiene que ver con un sinnúmero de estrellas y todo lo que forma el universo. Pero él estaba investigando acerca de las estrellas y él no pudo llegar. Él terminó diciendo que eran infinitas. Y sin embargo, ese mismo libro, porque lo escribió un cristiano, él decía que si él hubiese leído hebreo, él se da cuenta, no, hebreo no, el libro de Job. El libro de Génesis, cuando el Señor le dice a Abraham, sal y cuéntala a ver si puede contarla. O sea, si él hubiese leído esa historia, también envió al libro de Job, precisamente donde habla en el capítulo 40, que dice cuando los hijos de Dios estaban, cuando él extendió cordeles sobre el universo y todas esas cosas. En fin, que él decía que si él hubiese leído la historia de Abraham, cuando el mismo Dios le dijo, sal a ver si puede contarla, te das cuenta que son infinitas. Así que es. No hay un número. Pero sin embargo, la gente muchas veces anclan su fe en lo que dice el científico, no lo que dice la palabra. Y permítame decirle, distinguido, que nadie tendrá más fe el día del juicio final que los hombres de ciencia, los filósofos, esos grandes maestros. Porque todo les será esos grandes teólogos que ya han dejado a Dios porque su teología es demasiado avanzada. Entonces ese día toda rodilla confesará ante Él que Yeshua es el Señor. Entonces, antes de eso, ¿por qué tú no le reconoces ahora? Y le glorificas. Exactamente. Ingratitud. Como que Dios lo sanó de lepra, una enfermedad que era incurable. El que tenía lepra tenía que vivir fuera de la ciudad. No podía estar cerca de los demás, era aislado, alejado. Sin embargo, Jesús lo sanó a esos 10. Y solamente uno se devolvió para dar la gracia. Pero la manera, lo impactante es la manera como él vino a él, que es lo que nosotros estamos hablando acerca de la alabanza. Vino glorificando a Dios en gran voz. O sea, él no vino solamente a decir gracias y por ahí se fue. No, él reconoció. Eso tiene que ver con un reconocimiento de aquel que hizo el milagro en su vida y que él en ese preciso instante estaba convencido de que debía glorificarle. O sea, mi hermano, hay tantas maravillas que Dios ha hecho en mi vida que para que le adoremos en todo tiempo, para que le bendigamos, para que saltemos su nombre y reconozcamos que para Él no hay nada imposible. Así es. Hay 3 cosas que producen la gratitud y una de ellas es la dopamina. La dopamina es la hormona que regulariza el dolor. O sea, hay personas que entran al culto, ¿verdad?, con un dolor de cabeza y empiezan a adorar al Señor y emanan cantidades de dopamina.
se va el dolor de cabeza, dolor de barriga, dolor de estómago, dolor de todo. Se van nuevos. Pero también la gratitud produce serotonina. La serotonina regula las emociones. En ocasiones vamos al culto con las emociones en el suelo. Venimos, adoramos al Señor. Pero reduce una hormona que se llama cortisol, que es la hormona que produce la depresión. Wow. Yo creo que vamos a tener que dejar eso para un segundo volumen. Eso yo lo estaba dejando porque creía que lo íbamos a transmitir. El próximo jueves, si Dios quiere, vamos a entrar en esa dimensión. Que lo íbamos a transmitir, pero me estaba reteniendo porque hay temas aquí que son muy profundos. Puntos que yo quería que las personas que nos ven por Facebook, pues escucharan eso. El próximo jueves nos comprometemos a darle esa segunda parte de este tema que está poderoso. Pero podríamos poner el tema la llave para producir milagros. Listo. Bendiciones. Shalom, shalom. Ubrahot, lekulan, leolam baet.